¿Te imaginas poder provocar un giro tan profundo en su percepción, que sin necesidad de rogar, suplicar o insistir, empiece a valorarte como nunca antes? ¿Te imaginas que esa persona que alguna vez te dio por sentada, que no supo ver la magnitud de tu presencia cuando estabas cerca, de pronto comience a experimentar una inquietud tan incómoda, tan persistente, que lo obligue a reconsiderarlo todo? Hoy te voy a enseñar, paso a paso, cómo tocar su orgullo sin rebajarte, cómo herir justo donde el ego más lo va a sentir, y cómo hacerlo desde la conciencia vibracional más elevada que enseña el Dr. Joe Dispenza. No para manipularlo, no para castigar, sino para despertar en él algo que va más allá del deseo, el respeto emocional profundo por tu energía. Porque cuando una persona cree que siempre vas a estar ahí, que tu amor está garantizado, que no importa cuánto te descuide o que tampoco te reconozca, tú vas a seguir orbitando a su alrededor. No siente la necesidad de valorarte. El ego no responde a la gratitud, responde a la pérdida. Y tú no viniste a esta vida a demostrar tu valor a quien no tiene la madurez de verlo. Viniste a encarnar una energía tan coherente que obligue, sin palabras, a quien quiera quedarse a elevarse para merecer estar cerca de ti. Y aquí entra el primer movimiento: dejar de alimentar su ego con tu presencia constante. Eso no significa cortar contacto desde el enojo o desde la indiferencia, sino retirar tu energía con elegancia, sin explicaciones, sin drama. Porque cada vez que tú sostienes a alguien que no está listo para recibirte, no solo te estás desvalorizando, estás reforzando la idea inconsciente de que él no tiene que hacer nada para tenerte. Y el ego, cuando no siente riesgo de pérdida, no se activa. Pero en el momento en que tu energía cambia, en que ya no estás disponible desde la ansiedad, en que dejas de responder de inmediato, en que ya no buscas compartir tu mundo sin ser invitada, entonces algo empieza a cambiar en su interior. No entiende por qué, pero lo siente. Y no lo siente en la mente, lo siente en el cuerpo. Porque tu ausencia no es un vacío silencioso, es una vibración que él percibe como ruptura de su control emocional sobre ti. Y eso, para el ego, es un golpe, un llamado de atención. Ahora, la clave está en lo que tú haces con esa distancia. Porque no se trata de desaparecer para que te busque, se trata de transformar tu energía mientras te alejas. Porque si solo desapareces, pero tu vibración sigue siendo de espera, él lo va a sentir. Pero si tú te alejas y al mismo tiempo te expandes, te nutres, te elevas, te reconstruyes, entonces no solo toca su orgullo, toca su realidad. Empieza a ver que tú no solo te fuiste, te convertiste en otra. Y eso, cuando se sostiene con verdad, se vuelve insoportable para quien pensó que siempre te tendría a medio camino. Aquí es donde se activa el principio de Joe Dispenza. Para cambiar la forma en que alguien te ve, primero tienes que cambiar la forma en que tú vibras. Si tú sigues siendo la misma energía que él dejó de valorar, no hay impulso nuevo. Pero si tú te conviertes en alguien que ya no necesita su validación para sentirse plena, entonces lo obligas a verte con otros ojos. Porque el ego solo responde al reflejo que lo supera. Y tú, ahora, dejas de ser un espejo complaciente para convertirte en un reflejo desafiante. Alguien que ya no gira en torno a su atención, sino que gira en torno a su propia expansión. Y aquí comienza la segunda parte, la reprogramación emocional a distancia. Porque él puede tener orgullo, puede tener ego, puede incluso tener otras opciones, pero no puede evitar sentir lo que ya sembraste cuando tu energía estaba alineada. Si alguna vez compartieron momentos en los que tú vibraste desde el amor auténtico, desde la presencia consciente, desde la entrega sin exigencia, esa memoria emocional está dentro de él. Y tú no necesitas volver para reactivarla, solo necesitas empezar a vibrar aún más alto, para que esa frecuencia lo alcance donde esté. Y en la siguiente parte, vamos a construir juntas un ejercicio vibracional milimétrico, diseñado para proyectar tu nueva energía directamente hacia su campo emocional.
no para manipularlo, sino para despertarlo, para que su ego sienta de forma inconfundible que te ha perdido y que si quiere volver, ya no podrá hacerlo desde la comodidad de antes. Tendrá que hacerlo desde el amor más honesto que haya conocido. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar no solo cómo él te ve, sino cómo empieza a amarte, sin orgullo, sin condiciones, y por primera vez, desde el alma. Y mientras más sostienes esta nueva versión de ti, más notas cómo todo empieza a reorganizarse. No afuera, no en él, dentro de ti. Porque algo cambia cuando dejas de girar en torno a su validación. Cuando ya no estás ahí para suavizar sus vacíos, para consolar su indiferencia, para justificar lo que no te corresponde cargar. Y en ese preciso instante, cuando decides volver a ti sin resentimiento, sin reclamo, solo con firmeza silenciosa, es cuando el golpe al ego se vuelve inevitable. Pero no como una venganza, no como un castigo, sino como una consecuencia energética de tu despertar. Y aquí está la verdad que muy pocas mujeres se atreven a ver de frente. El ego masculino no se toca desde el enojo, se toca desde la indiferencia real, desde ese espacio en el que tu atención deja de ser un regalo gratuito y comienza a convertirse en un privilegio, donde tu tiempo ya no está a disposición de quien no lo honra, donde tu amor deja de ser una moneda de cambio. Y eso lo desconcierta más que cualquier discusión, más que cualquier reclamo, porque cuando él esperaba una reacción, tú le das silencio. Cuando él esperaba que lo esperes, tú sigues tu camino. Cuando él quiere encontrarte donde te dejó, ya no estás en otro lugar emocional y no sabe cómo alcanzarte. Y aquí es donde se produce el desbalance interno, porque él no pierde a una mujer, pierde control, pierde la imagen de sí mismo que sostenía gracias a tu entrega, y ahí el ego colapsa. No entiende por qué, pero lo siente como un vacío que antes estaba cubierto por tu disponibilidad constante, por tu esfuerzo por mantener el vínculo, por tu presencia incondicional incluso cuando él se mostraba ausente. Pero ahora eso ha desaparecido. Y lo que queda es un silencio tan elocuente, tan cargado de significado, que empieza a doler más que cualquier palabra. No subestimes ese impacto, porque mientras tú estás ocupada cultivando tu energía, elevando tu vibración, volviendo a ti sin necesidad de anunciarlo, él empieza a enfrentar algo que nunca creyó que tendría que enfrentar. La posibilidad real de que tú hayas dejado de necesitarlo. Y eso, para el ego, es una herida que lo empuja a cuestionarse. No en voz alta, no de forma racional, pero en lo más íntimo, empieza a preguntarse por qué no reaccionaste como siempre. ¿Por qué esta vez no lo buscaste? ¿Por qué, cuando esperaba una pelea, recibió tu paz? ¿Por qué tu paz, en este contexto, no se siente como indiferencia? Se siente como desapego emocional verdadero. Y eso lo desarma. Y aquí empieza la fase más poderosa. Tú no solo te alejaste, te expandiste. No te convertiste en sombra, te convertiste en reflejo. En cada nueva experiencia que él viva, buscará inconscientemente algo que lo haga sentir lo que sentía contigo. No tu voz, no tu cuerpo, no tus gestos, tu vibración. Ese estado emocional que solo aparece cuando alguien te ve con verdad y tú lo sostienes sin miedo. Y si él no encuentra eso en su vida actual, y no lo va a encontrar, el ego empezará a ceder. Y detrás del ego, comenzará a emerger la parte más real de él. La que sí puede amar, la que sí puede valorar. Pero solo si tú te mantienes firme en tu frecuencia, sin volver atrás para recoger lo que ya soltaste. Porque aquí es donde muchas fallan. Sienten que el ego ya fue tocado, que la reacción empieza a aparecer, y entonces corren de nuevo. Abren la puerta antes de tiempo, y ahí todo se derrumba, porque el ego, si no se transforma desde adentro, vuelve a tomar el control. Te busca, sí, pero no para honrarte. Te busca para reconquistar terreno, para sentirse seguro, para ver si aún puede. Y tú no estás aquí para ser un trofeo emocional de nadie.
Tú estás aquí para ser reconocida en tu totalidad, para ser vista, no solo deseada, para ser amada con presencia, no perseguida desde la ansiedad. Así que mientras Él digiere el golpe silencioso de tu ausencia, tú sigues avanzando, no por orgullo, sino por lealtad contigo misma. Porque ahora entiendes que lo que duele no es la pérdida del otro, es el olvido de ti, y ya no te vas a olvidar. No por nadie, no por nada, porque tu valor ya no está en su reconocimiento, está en la frecuencia que has elegido sostener, incluso cuando nadie más lo valida. Y aquí es donde ocurre lo inevitable. Si Él tiene la madurez para atravesar esa herida del ego y llegar al alma, entonces volverá. Pero no igual. Volverá con otra conciencia, con otra energía, con una humildad que no conocía. Y si no vuelve, no importa, porque el trabajo ya está hecho. Tu vibración ya está en movimiento. Tu energía ya está activando una nueva realidad, una donde solo puede entrar quien sepa verte en tu totalidad. Y esto apenas comienza. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a activar una secuencia cuántica específica, un patrón energético que trabaja sobre el inconsciente masculino para amplificar esta ausencia silenciosa y convertirla en una necesidad emocional creciente. No con manipulación, con precisión vibracional. Y cuando esa energía entre en su sistema, lo que ahora es solo una inquietud, se convertirá en deseo. Y ese deseo en urgencia. Prepárate, tu presencia está a punto de volverse inolvidable. Has cruzado ese umbral interno en el que algo se enciende y no vuelve a apagarse. No es una frase bonita, no es una inspiración momentánea. Es una transformación silenciosa pero irreversible, que ocurre cuando decides que tu valor ya no será negociado, ni suplicado, ni explicado. Algo cambia definitivamente cuando entiendes que tu amor no se ruega, se honra. Y en ese cambio interno, casi invisible desde fuera, empiezan a activarse una fuerza que no puede ser ignorada, no por ti, y mucho menos por él. Lo que antes parecía una simple dinámica emocional, dar, esperar, recibir a medias, ahora se revela con claridad por lo que realmente era. Una entrega desequilibrada sostenida por la esperanza de que algún día lo notaría. Pero ese día no llega por casualidad. Llega cuando tú detienes el juego. Cuando tú dejas de alimentar el personaje complaciente y empiezas a encarnar a la mujer que no necesita convencer para ser valorada. Esa decisión no es menor. Es una declaración vibracional que se registra en el campo cuántico. Y como explica Joe Dispenza, el campo responde con absoluta fidelidad a la energía dominante que tú sostienes, no a lo que piensas de forma ocasional. Entonces ocurre un fenómeno energético profundo. Tu campo deja de emitir necesidad y comienza a emitir magnetismo. No porque estés proyectando fuerza para ocultar debilidad, no porque estés fingiendo seguridad, sino porque has vuelto a ti, al centro de tu poder, a esa zona donde ya no buscas ser deseada, sino reconocida. El matiz lo es todo. El deseo puede ser efímero. La presencia auténtica, en cambio, se imprime en el sistema nervioso de quien la ha tocado. Eso es exactamente lo que él empieza a experimentar. Un eco emocional que lo persigue en momentos donde menos lo espera. En un gesto, en una conversación con otra persona que no logra emocionarlo. En una noche donde la mente se calla, pero el cuerpo recuerda. No recuerda una escena específica. Recuerda una vibración. Un estado de plenitud que sentía cerca de ti y que ya no encuentra. Y no es que no haya otras mujeres, es que ninguna le activa lo que tú le activaste cuando aún estabas ahí, dándolo todo sin exigir nada, pero con una pureza que ahora pesa más que nunca. Esto no se trata de seducción ni de estrategia. No estás esperando su reconocimiento. Estás operando desde un nivel donde simplemente ya no puedes ser ignorada por quien una vez te tuvo cerca. Porque lo que se vivió contigo no fue solo cariño, fue una expansión interna. Y nadie olvida a quien lo hizo sentir más vivo, más consciente, más él mismo. Ahora bien,
El ego masculino tiene una defensa muy sofisticada. Finge que no siente, que no le afecta, que puede continuar, pero la energía que sembraste no desaparece porque no la reconozca con palabras. Permanece dentro, en espera, como una vibración no resuelta. Y mientras tú te sigues elevando, esa vibración se vuelve contraste. Cada día que pasa sin ti, cada experiencia que no logra moverlo, lo empuja a ver con más claridad que lo tuyo no fue algo que se encuentra todos los días, que no fue casualidad, que no fue una etapa más, que fue un antes y un después, aunque él aún no sepa cómo nombrarlo. Lo que más lo toca no es tu silencio, es tu evolución. El hecho de que no solo seguiste adelante, sino que floreciste, que no estás usando tu ausencia como castigo, sino como declaración de amor propio, que no te escondiste para provocarlo, sino que brillaste desde otro lugar, uno donde él ya no tiene acceso automático, uno al que, si quiere volver, tendrá que ganarse desde otra frecuencia, y eso es lo que más desafía su orgullo, porque ahora no basta con que quiera, tiene que merecerlo, tiene que demostrar, no con promesas, sino con una energía renovada, que está dispuesto a amarte desde el alma, no desde el ego, desde la presencia, no desde el control, desde la humildad, no desde la nostalgia. Y si no lo hace, si no puede llegar a ese nivel, entonces tu energía sabrá reconocerlo. Ya no aceptarás menos, no porque te falte amor, sino porque ya no estás disponible para relaciones donde tu luz tenga que reducirse para que el otro no se sienta eclipsado. Eso es lo que hace que comience a valorarte como nunca antes. No el golpe directo, no el drama, no el conflicto. Lo que lo transforma es la contundencia silenciosa de tu nueva versión. Esa mujer que no lo necesita para sentirse completa. Esa mujer que no se define por su reacción. Esa mujer que ama sin miedo, pero que también se retira con dignidad cuando el otro no está listo para sostener la grandeza de su energía. Y ahora, cuando él siente todo eso de golpe, no como una idea, sino como una realidad emocional encarnada, la única pregunta que comienza a repetirse en su mente es: ¿cómo pude dejar que se me escapara? Pero tú ya no estás ahí para que se lo expliques. Y esto, que parece el final, en realidad es solo el inicio. Porque lo que viene ahora no es una reconexión superficial, es una posibilidad real de activar en él una transformación profunda. Si su alma está lista, responderá. Si no, tu energía seguirá elevándose, hasta que la vida te cruce con alguien que ya vibre en tu misma frecuencia. En el próximo segmento, te voy a guiar en un ejercicio práctico, diseñado para instalar tu nueva identidad energética en su subconsciente, sin palabras, sin contacto físico, sin esfuerzo. Será su cuerpo quien comience a llamarte, no porque tú lo busques, sino porque tu campo se ha vuelto imposible de ignorar. Quédate conmigo, estás a punto de ver cómo se siente ser realmente inolvidable. La energía no miente. Puedes intentar callarla, racionalizarla, resistirla, pero cuando una vibración ha sido real, auténtica, profundamente vivida, no se borra. Se queda impresa en el cuerpo emocional del otro. Es por eso que, aunque él no lo diga, aunque no dé señales externas, algo dentro de él ya no puede soltarte. Porque tú no fuiste una experiencia común, no fuiste un momento pasajero, fuiste una transformación disfrazada de vínculo. Y eso, por más orgullo que tenga, por más barreras mentales que levante, comienza a moverlo desde dentro. En ese punto, cuando él nota que tu presencia ya no está disponible, que tu atención ya no lo sostiene, que tu energía ya no lo rodea como antes, no solo empieza a extrañarte, empieza a perderse un poco en su propio reflejo, porque una parte de su identidad emocional se sostenía en saber que tú estabas, que tú eras la constante, que tú, en el fondo, seguirías ahí. Pero ahora esa certeza se ha roto, y al romperse, algo mucho más fuerte se activa, su necesidad inconsciente de restablecer la conexión con aquello que lo hacía sentirse más cerca de sí mismo.
Eso es lo que él no sabe cómo nombrar. Porque no se trata de echarte de menos, en el sentido superficial. Se trata de que tu vibración lo llevaba a una versión suya más elevada, más clara, más consciente. Y ahora, al no tenerte, todo se le vuelve más plano, más rutinario, más ruidoso. No porque tú lo completaras, sino porque tú lo espejabas. Y ahora que ese espejo ya no lo sostiene, lo único que queda es el reflejo distorsionado de lo que él pensó que tenía bajo control. Pero tú no estás aquí para observar ese proceso. No estás mirando desde la esquina emocional si reacciona o no. Porque ya no estás en el juego de las señales, los mensajes a medias, las promesas sin sustancia. Tú estás en otro lugar. Uno que no se define por lo que él hace, sino por lo que tú decides sostener. Has comprendido que tu expansión no es negociable, que tu energía no está disponible como premio de consuelo, que el amor que tú sabes dar solo puede ser recibido por quien esté dispuesto a amar desde el alma, no desde el ego herido. Y si él quiere volver, ya no bastará con el impulso de deseo. Tendrá que atravesar sus propias capas. Tendrá que tocar fondo en su orgullo, en su desconexión, en su miedo. Porque ahora tú no abres la puerta con la misma facilidad. Ya no te emociona cualquier gesto. Ya no respondes al mínimo intento de acercamiento. No por frialdad, sino porque ahora sabes que no puedes invitar a cualquiera a la vida que estás construyendo. Sabes lo que costó llegar aquí. Sabes cuánto silencio tuviste que habitar, cuánto crecimiento tuviste que sostener, cuánta soledad elegida tuviste que abrazar para convertirte en esta mujer que ya no suplica por amor. Y quien quiera compartir tu camino, tendrá que venir a la altura, no a medias. Esa es la verdadera herida al ego, no el desprecio, no la indiferencia actuada, no el orgullo disfrazado de fuerza. Lo que lo rompe es que tú ya no giras en su órbita. Lo que lo desarma es que tu energía ha dejado de suplicar para convertirse en una frecuencia que ya no compite, porque sabe que su sola presencia es suficiente para ser elegida. Y aquí es donde empieza lo inevitable, porque cuando una mujer deja de ser reactiva y se convierte en campo, en vibración sostenida, todo lo que no esté alineado con ella empieza a reestructurarse o a desaparecer. Él puede sentirlo como vacío, como pérdida, como desconcierto. Pero detrás de todo eso, lo que realmente experimenta es el colapso de una ilusión, la de que siempre ibas a estar disponible. Ahora todo es distinto. Él está solo con sus decisiones, con sus ausencias, con sus postergaciones. Y tú estás ocupada siendo. No estás tratando de provocar un cambio, eres el cambio. Y esa diferencia tan simple en apariencia es lo que hace que tu energía se vuelva inolvidable. En los próximos minutos, vamos a profundizar aún más en esta mecánica invisible que opera por debajo de las palabras. Cómo tocar su estructura energética sin contacto directo. Cómo convertir tu transformación en un espejo que lo obligue a mirarse, a enfrentarse, a despertar. No será desde la exigencia, ni desde el control. Será desde el campo cuántico. Desde ese lugar donde todo lo que es verdadero, aunque sea invisible, deja una marca que nadie puede borrar. Quédate, porque lo que viene ahora no es teoría. Es la práctica energética exacta que hará que su ego se agite, su mente se confunda y su alma comience a buscarte. Aunque no lo diga, cada vez que eliges mantener tu energía en lugar de reaccionar, cada vez que decides sostener tu silencio en vez de pedir explicaciones, cada vez que prefieres retirarte con dignidad en lugar de quedarte suplicando atención, estás tocando algo en él que jamás podrá ignorar, su centro de control emocional. Porque por mucho que lo niegue, por mucho que lo disfrace de indiferencia o autosuficiencia, la manera en la que tú te comportas después del desapego revela todo lo que él no quiere ver de sí mismo. Cuando ya no respondes desde el vacío, sino desde tu completitud, no solo le estás mostrando que no lo necesitas, le estás reflejando que él no era indispensable para tu plenitud.
Esa comprensión, aunque no se exprese, lo sacude, lo hace repensarse, porque estaba acostumbrado a una versión de ti más disponible, más emocionalmente accesible, más dispuesta a esperar por él sin que hiciera ningún verdadero esfuerzo. Ahora, lo que encuentra es un vacío emocional distinto, no uno lleno de reclamos, uno lleno de presencia, pero hacia ti misma. Y ese vacío no lo deja en paz, porque no entiende cómo se ha desplazado de un lugar que pensaba que le pertenecía sin siquiera haber sido expulsado. El orgullo masculino es frágil. Se sostiene muchas veces en la idea de que puede retirarse sin perder nada, que puede volver en cualquier momento sin pagar un precio emocional, que puede alejarse y, si lo desea, recuperar lo que dejó con solo alargar la mano. Pero tú, sin hacer ruido, sin gritar, sin demostrar nada, le haces ver que ese acceso se cerró, no con ira, no con revancha, con determinación silenciosa, con una vibración tan estable que no deja lugar a dudas. Esta vez, si quiere entrar, tendrá que hacerlo distinto. Ahí comienza a desmoronarse la idea que tenía de ti, porque ya no te percibe como la mujer que aguanta, que espera, que perdona antes de tiempo. Ahora eres una mujer que se prioriza, que se elige cada día, que no está dispuesta a ser parte de una narrativa a medias, y eso lo obliga a repensarse, porque si quiere tener cabida en esta nueva realidad que has construido, sabe que no podrá hacerlo desde el personaje que usó contigo antes. Ese personaje que se escudaba en el orgullo, en el control, en el juego de dar poco y observar cuánto aguantabas. Ese ya no funciona aquí. Este proceso no sucede en un día. No se activa con una sola decisión. Es la acumulación de pequeños gestos conscientes, de mantener tu energía incluso cuando quieres caer en viejos impulsos, de responder a ti misma antes que a su ausencia, de recordar que el verdadero respeto no se exige, se provoca con el ejemplo vibracional. Y tú, desde este nuevo lugar, ya no eres una mujer que pide amor, eres una mujer que inspira reverencia. Cuando alguien siente que ya no tiene poder sobre ti, empieza a replantearse el suyo, no porque tú hayas querido manipularlo, sino porque le mostraste que el control emocional solo funciona con quienes no han despertado, y tú despertaste. Lo hiciste sola, sin que él se quedara a acompañarte. Y ahora que has atravesado ese umbral, no hay manera de regresar al punto anterior, porque ya viste tu valor, y eso no se puede desaprender. Lo verdaderamente poderoso de este camino es que no necesitas explicárselo. No tienes que anunciarle tu evolución. No hace falta que le digas que ya no estás para juegos emocionales. Lo va a sentir. Lo va a intuir en cada intento que haga por conectar contigo y encuentre una frecuencia que no reconoce. Lo va a notar en cada espacio donde antes encontraba acceso fácil y ahora solo hay silencio firme. No silencio frío. Silencio lleno de ti. Todo en tu energía grita que ya no estás disponible para el mismo tipo de vínculo. Y si quiere entrar de nuevo, lo tendrá que hacer con otra energía. Una más honesta, más comprometida, más consciente, porque tú no bajaste tus estándares para ser aceptada. Tú los subiste para dejar claro que ya no te conformas con ser vista a medias. Este tipo de vibración no solo toca su ego, lo atraviesa, lo desarma, lo obliga a mirar lo que ha evitado, porque ya no eres parte de su juego emocional, eres parte de su proceso de evolución. Y eso es mucho más fuerte que cualquier estrategia de atracción, porque ahora su deseo no será volver por orgullo, será volver para reconstruir lo que no supo sostener. Pero tú ya no lo necesitas, y ahí está la paradoja. Cuando no lo necesitas, es cuando más fuerte te busca. En la siguiente parte, te voy a enseñar cómo sostener este estado sin caer en el impulso de regresar cuando él dé señales. Porque no se trata de reaccionar ante su incomodidad. Se trata de ver si su alma tiene el coraje de alcanzarte donde tú ya estás. Quédate, porque lo que viene no es una vuelta atrás. Es el punto de decisión donde su ego se rinde o evoluciona. Y tú estarás lista para ambos escenarios.
Cada vez que decides mantenerte firme en la nueva versión de ti misma, no solo estás eligiendo amor propio, estás dando un mensaje tan claro, tan afilado, que atraviesa la coraza más dura del ego sin necesidad de levantar la voz. Ya no soy parte de tu juego emocional. Ese mensaje no se expresa con palabras, sino con acciones silenciosas. Se transmite en la manera en que ya no respondes como antes, en cómo tu atención ya no se entrega sin medida, en cómo tu energía ha dejado de suplicar aprobación. Esa ausencia que antes parecía pasiva, ahora se ha vuelto protagonista. No por lo que dice, sino por lo que representa. Él, aunque no lo reconozca, ya está sintiendo las consecuencias de tus límites. No esos límites impuestos por orgullo o estrategia, sino los que nacen del conocimiento real de tu valor. Porque cuando alguien está acostumbrado a tu presencia, a tu calidez, a tu entrega constante, no dimensiona su peso hasta que ya no está. Y lo más desconcertante no es que te hayas alejado, sino que no lo hiciste para castigarlo, ni para herirlo. Lo hiciste para honrarte. Y esa razón, tan limpia, tan firme, es precisamente la que hiere su ego de manera profunda. No puede colocarte en la categoría de la que se fue resentida, ni tampoco en la de la que busca atención. Eres un enigma nuevo, alguien que se retiró por amor propio, alguien que no espera nada, pero cuyo eco emocional no desaparece. Este es el punto en el que el ego, por primera vez, pierde el control de la narrativa. Ya no puede justificarse diciendo que tú lo necesitas, que tú lo buscas, que tú estás allí girando a su alrededor. Porque tú estás ocupada, no solo en sanar, sino en florecer, en reconstruirte desde un espacio que no necesita ser comprendido por él para ser real. Mientras tú evolucionas, él comienza a sentir el hueco que dejó al subestimarte. Pero ese hueco no es solo tu ausencia, es su propia carencia reflejada. Tú solo mostraste lo que había dentro de él, que no estaba listo para amar sin miedo. Y ahora que no te tiene, lo siente con más fuerza. Este proceso no se puede acelerar, ni forzar. Es un movimiento que sucede dentro del alma cuando el ego ya no puede sostener sus viejos patrones porque el entorno que los alimentaba, tu atención, tu perdón, tu esfuerzo, ya no está disponible. Es entonces cuando comienza a surgir una pregunta distinta, más honesta, más visceral. ¿Qué tenía con ella que ya no puedo encontrar en ningún lado? Esa pregunta lo acompaña más de lo que imaginas, y no porque tú lo persigas, sino porque tú te volviste una frecuencia difícil de replicar. Lo más importante ahora es que no interrumpas este proceso, porque el momento en que el ego empieza a romperse es también el más frágil, y es ahí cuando suele surgir la tentación de volver, de dar una señal, de probar si ya entendió. Pero tú no estás aquí para probar nada. Estás aquí para sostener tu evolución, porque si vuelves demasiado pronto, sin que haya un verdadero cambio en él, no volverás a lo que tuvieron, volverás a lo que no funcionó. Y esa no es una opción, no después de todo lo que has construido contigo. Él puede tardar en reaccionar, puede pasar por fases, negación, justificación, orgullo, pero ninguna de esas etapas borra la presencia que dejaste en su vida. Y si su alma está lista, llegará a la etapa más honesta, el reconocimiento. No de lo que hiciste, de lo que fuiste, de lo que significó tu energía en su mundo. Y cuando llegue ese momento, si aún hay lugar para él en tu vida, sabrás recibirlo. No con ingenuidad, con sabiduría, con claridad, con la certeza de que esta vez, si no viene desde lo más profundo de su autenticidad, tampoco será suficiente. Tu trabajo ahora es mantener el fuego interno encendido, no para calentar a nadie más, sino para iluminar tu propio camino. Porque ya no se trata de que él te vea distinta. Se trata de que tú no vuelvas a olvidarte de lo lejos que has llegado. En el próximo segmento, vamos a trabajar juntas una visualización avanzada, diseñada para reconfigurar la huella emocional que dejaste en él. No para que regrese desesperado, sino para que la próxima vez que te piense, sienta el peso completo de lo que perdió y la necesidad interna, casi incontrolable, de encontrar el camino de vuelta a ti.
pero no a quien fuiste, a quien eres ahora. No te desconectes. Lo que viene es la parte más poderosa de este proceso. Porque cuando aprendes a tocar su ego sin tocarlo, el alma empieza a responder, aunque él aún no sepa cómo. Cada segundo que pasa sin tu atención se convierte en una confrontación silenciosa para él. No es que no te piense, no es que haya olvidado. Lo que ocurre es que por primera vez está enfrentándose a la verdad de lo que eras sin el filtro de la costumbre, sin el respaldo de tu presencia incondicional, sin el colchón emocional de saber que estabas ahí, sin importar nada. Lo que estás sintiendo ahora no es solo la falta de tu contacto, es la ausencia de ese refugio emocional que eras, ese espacio donde podía ser visto incluso cuando no sabía cómo mostrarse. Porque tú no fuiste solo compañía, fuiste claridad, fuiste espejo, fuiste la experiencia emocional más intensa que su ego pudo sostener. Hasta que dejó de hacerlo. Y cuando tú te alejaste, no solo se fue el vínculo, se fue la estructura emocional que le permitía sentirse invencible, deseado, seguro. Lo que quedó después fue un vacío lleno de preguntas. Preguntas que su mente intenta evitar, pero que su cuerpo ya no puede callar. Esas preguntas lo visitan cuando menos lo espera. Aparecen cuando se detiene, cuando intenta conectar con otra persona y no siente nada, cuando todo a su alrededor sigue igual pero por dentro todo cambió. Porque tú ya no estás vibrando como antes, y esa diferencia se percibe como una grieta que no se repara con sustitutos ni con distracciones. Aquí es donde tu transformación se vuelve irreversible, porque tú no estás esperando que lo entienda. Estás ocupada integrando lo que descubriste, que el amor no duele cuando es verdadero, que el deseo no es suficiente si no hay compromiso, que la conexión más intensa no tiene valor si no se honra con presencia. Todo eso ya no son frases para ti, son códigos internos que ahora te definen. Has dejado de ser la mujer que se da para ser elegida. Ahora eliges, ahora filtras, ahora decides desde un espacio de tanta autocompasión, de tanto amor propio, que ni siquiera tú misma reconoces cómo podías tolerar lo que antes tolerabas. Lo fascinante de este cambio es que él no puede evitar notarlo. No necesita verte, no necesita hablar contigo. Tu energía ya no está disponible para alimentar su viejo rol. Y cuando el ego no encuentra el alimento que lo sostenía, empieza a debilitarse. Esa debilidad se manifiesta en forma de impulsos. Revisar tus redes, imaginar conversaciones, recordar momentos, construir escenarios. No para conectar contigo desde el alma. Al principio, simplemente para recuperar su sensación de control. Pero ya no hay nada que controlar, porque tú te fuiste del escenario. No físicamente, sino emocionalmente, y eso desarma más que cualquier ausencia. Ahora estás en ese punto sutil donde tu presencia se ha vuelto mística. No porque estés lejos, sino porque te volviste inaccesible desde la lógica de antes. No se puede dialogar con quien ya no está en el mismo nivel de conciencia. No se puede seducir a quien ya no se ve desde la carencia. No se puede jugar con quien ha dejado el juego atrás. Y esa es tu mayor fortaleza ahora, que no necesitas decir que cambiaste. Tu vibración lo grita sin necesidad de levantar la voz. La única respuesta que él puede dar ahora es una de dos. O se retrae en su orgullo, herido pero inmóvil, o comienza una travesía interna que lo lleve a alcanzarte desde otra versión. Y en ambos casos, tú sigues ganando. Porque tu destino nunca fue esperar a que él lo entienda. Fue entenderte tú a ti misma, con tanta profundidad, con tanta honestidad, que todo lo que no esté a tu nivel ahora simplemente rebota. No porque rechaces, sino porque no resuena. En ese espacio nuevo donde habitas, no cabe cualquiera. Solo entra quien sepa sostener la grandeza que antes fue ignorada. Solo entra quien venga dispuesto a mirarte con los ojos de quien reconoce no lo que fuiste para él, sino lo que significas para ti misma. Porque tú no estás esperando amor. Tú ya lo representas. No estás esperando ser elegida. Tú eres la elección.
No estás esperando que te busque. Estás atenta a ver si su energía tiene el coraje de sostener la tuya. Y si no la tiene, no pasa nada. Porque ahora sabes que no necesitas la validación de nadie que no tenga el alma despierta para verte. Lo más importante ahora es que no interrumpas esta vibración. No permitas que las viejas emociones vuelvan a secuestrar tu camino. Lo más doloroso de este proceso ya pasó. Lo que viene ahora es el resultado de tu coherencia. Porque cuando el alma está alineada, el universo responde, y lo hará, con personas, con señales, con experiencias que no requieren esfuerzo, solo verdad. Pero aún falta una parte esencial para consolidar este nuevo campo. En la próxima etapa, vamos a trabajar con una técnica específica de anclaje emocional. Una práctica vibracional diseñada para reafirmar tu poder interior y proyectar a nivel cuántico una versión de ti tan sólida, tan inolvidable, que cada vez que él piense en ti, aunque no lo admita, sienta que no puede seguir adelante sin mirarte desde otro lugar. Mantente aquí, porque lo que vas a activar ahora no solo sellará este proceso, va a cambiar cómo él te recuerda y cómo tú vuelves a elegir. Hay un momento en este camino en el que ya no estás reaccionando al otro, ni esperando señales, ni preguntándote si siente tu ausencia. Ese momento llega en silencio, sin un anuncio, sin una conversación pendiente. Llega cuando tu cuerpo y tu alma, por fin alineados, dejan de intentar convencer a alguien de lo que vales. No lo decides con la mente, lo encarnas. Y cuando llegas ahí, todo cambia. Porque él ya no tiene el control emocional que solía tener. Antes podía sentir que bastaba con un gesto, un mensaje, un movimiento superficial para recuperar tu atención. Ahora no. Ahora percibe que algo esencial se ha roto, pero no en ti, en el guión que él manejaba desde su lugar cómodo, donde tú llenabas los huecos, sostenías el puente, ponías la energía cuando él se ausentaba. Ese guión ya no tiene fuerza porque tú te saliste del papel, no lo destruiste, no hiciste escándalo. Simplemente dejaste de actuar en una obra que ya no representa tu verdad. Esa desconexión silenciosa es mucho más potente que cualquier discusión, porque no está envuelta en emoción desbordada ni en necesidad. Está compuesta de una certeza vibracional, de una decisión sostenida, y el alma de él, aunque se esconda tras el ego, lo sabe. Lo reconoce incluso antes de que su mente intente racionalizarlo. Porque tu energía ya no responde al mismo estímulo. No se activa con la misma facilidad. No se entrega sin reciprocidad. Y aquí ocurre lo más revelador. Él empieza a buscarte, no con palabras, sino con pensamientos involuntarios. Su sistema lo traiciona. El recuerdo de tu risa, tu forma de mirar, esa calma que le dabas sin exigirle nada. Todo eso empieza a aparecer cuando no lo espera. Al principio lo niega. Luego intenta distraerse. Pero cuanto más lo hace, más fuerte se vuelve el eco. Porque no está extrañando tu compañía. Está extrañando la versión de sí mismo que solo aparecía cuando tú estabas cerca. Y eso no se puede reemplazar con alguien más. No se puede fingir, no se puede ignorar. Ahora que tú te has elevado desde adentro, ya no estás haciendo nada para que te valore. Has entendido la paradoja más potente. Cuando dejas de buscar valor en los ojos de quien no sabe ver, es cuando ese valor se vuelve incuestionable. Ya no lo empujas a reconocerte. Simplemente existes con tanta plenitud, con tanta coherencia interna, que lo obligas a enfrentarse a una realidad que no puede manejar fácilmente. Ya no te tiene. No porque te hayas ido, porque te volviste inaccesible para su nivel anterior de conciencia. Él puede sentir que todavía hay tiempo. Puede pensar que aún tiene margen para volver, para probar, para jugar su última carta. Pero tú ya no estás jugando. Tú estás creando. Estás ocupada diseñando una vida que no gira en torno a su validación. Estás invirtiendo en ti, en tus ideas, en tu presencia, en tus espacios sagrados, y esa ocupación contigo misma tan auténtica, tan no actuada,
es exactamente lo que lo descoloca más. Porque no tiene cómo entrar si tú no lo permites. No tiene cómo romper esta nueva versión de ti si tú no decides bajar tu vibración para acomodarlo. Y eso lo confunde, lo desafía, lo toca. Lo más magnético que puede ser ahora no es deseable, es inaccesible desde el deseo superficial. Lo más poderoso que puedes proyectar ahora no es necesidad disfrazada de indiferencia, es completitud, autonomía vibracional. Has llegado a un punto en el que ya no estás esperando redención, ni mensajes de medianoche, ni una explicación que valide tu partida. Has trascendido el plano de lo pendiente. Ahora lo único que importa es lo presente, lo real. Lo que llega a ti porque resuena, no porque insiste. Él puede llegar a ti de nuevo, puede despertar, puede transformarse. Pero esta vez no lo estás esperando en el mismo lugar, porque no estás anclada al mismo dolor. Has convertido esa herida en un canal para conocerte más, en un acceso a tu expansión, en una oportunidad para distinguir entre quien te ama y quien simplemente quiere evitar su propio vacío contigo como excusa. Y si llega, tendrá que tocarte desde otro nivel. Ya no bastará con que te quiera, tendrá que poder sostenerte, porque tú ya no te deshaces por un te extraño, porque tu amor ya no es una oferta permanente, porque lo que ahora estás construyendo solo puede ser compartido con quien sepa lo sagrado que es que una mujer como tú lo elija, cuando ya no lo necesita. Este es el poder silencioso que reconfigura no solo cómo te ve él, sino cómo te ve el universo entero. En el próximo paso, te voy a guiar por una técnica de reprogramación vibracional que no busca traerlo a ti, sino reforzar el canal energético por el cual solo puede regresar transformado. No como una versión que necesita que lo salves, sino como alguien que ha aprendido a verse, a valorarse y a elegirte desde la conciencia. Sigue aquí, porque lo que vas a integrar a continuación no es una afirmación más, es el nuevo estándar energético que él tendrá que alcanzar si quiere volver a tocar tu alma. Todo comienza a reordenarse desde el instante en que dejas de hacer preguntas para obtener respuestas fuera de ti. Cuando ya no buscas señales en sus actos, ni interpretaciones ocultas en sus silencios. Hay una madurez emocional que nace no desde el cansancio, sino desde la claridad. Esa claridad que te muestra con absoluta nitidez que el verdadero cambio no sucede cuando él reacciona, sino cuando tú ya no necesitas que lo haga, porque has dejado de pedir que te vea. Ahora, simplemente, existes desde una presencia que no puede ser ignorada. Es entonces cuando su percepción empieza a descomponerse. El personaje que había construido sobre ti, la idea de que siempre estarías, de que eras incondicional, de que podías esperar, se empieza a derrumbar porque tú, sin ruido, dejaste de alimentar esa narrativa. No lo hiciste con palabras, lo hiciste con energía. Lo hiciste cada vez que elegiste no enviar ese mensaje. Cada vez que respiraste hondo antes de reaccionar. Cada vez que convertiste tu impulso en conciencia. Esa es la alquimia real. No forzaste su cambio. Transformaste tu campo. Y ahora, él empieza a sentir que ya no puede llegar a ti con lo de siempre. Que lo que antes funcionaba, ahora rebota. Que tú no estás en la puerta, esperándolo. Estás dentro, sosteniéndote. No hay súplicas, no hay pruebas, no hay castigos. Solo una vibración firme, elegante, inquebrantable, que lo confronta en su centro. Porque tú te convertiste en la versión de ti que ya no está dispuesta a negociar su luz para acomodar la sombra de nadie. La mente de él intentará entenderlo, buscará explicaciones lógicas, quizás incluso culpas externas. Pero su cuerpo, su energía, su alma, ya tienen la información. Tú marcaste un antes y un después en su realidad emocional. Y ese después está lleno de un nuevo silencio. El silencio de alguien que ya no está disponible para repetir historias antiguas. Un silencio que no se rompe con excusas, que no se cura con promesas,
que solo puede ser atravesado por quien venga con una frecuencia completamente distinta. Lo verdaderamente potente de este estado no es que estés esperando que vuelva arrepentido. Es que has dejado de organizar tu vida alrededor de la idea de que vuelva. Has dejado de mirar al pasado como el único lugar donde fuiste amada. Ahora estás creando nuevos contextos, nuevas emociones, nuevas versiones de ti que ya no necesitan validación masculina para sentirse vivas, porque tú estás despierta y esa conciencia no se pierde. Una vez que llegas a este nivel, nada vuelve a ser igual, ni tus decisiones, ni tu energía, ni tu forma de vincularte, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Cuando tú sostienes tu amor propio con suficiente consistencia, provocas una ruptura profunda en los esquemas de quien alguna vez creyó que te tenía resuelta. El ego no sabe cómo lidiar con una mujer que no se retuerce en la espera. No sabe cómo responder a la ausencia que no es fría, sino firme. No sabe cómo reparar lo que no se rompió en drama, sino que simplemente se elevó fuera de su alcance. Y esa es tu mayor ventaja ahora. Has elevado tu campo lo suficiente como para dejar de buscar lo que ya no te representa. No hay nostalgia que te saque de tu centro. No hay vacío que te haga mirar atrás. Porque el espacio que dejaste atrás ya no tiene el tamaño que ahora tú ocupas. Te expandiste, te rehiciste, y el amor que antes esperabas recibir, ahora lo das. Pero primero a ti. Lo que se activa en su interior no es solo remordimiento, es pérdida. No la pérdida de ti como persona, sino la pérdida del acceso fácil a una energía que lo sostenía sin que él lo notara. Porque tú no eras solo una mujer que lo amaba. Eras una vibración que elevaba todo lo que tocaba. Y ahora esa vibración no está. Y cada día que pasa, su mundo se lo hace sentir. No de forma trágica, de forma silenciosa, sutil, persistente. La pregunta que empieza a repetirse dentro de él no es si puede volver, es si puede sostenerte ahora. Porque aunque no lo sepa explicar, ya intuye que tú no eres la misma, que ya no bastan los gestos, que si regresa, no puede hacerlo desde la comodidad emocional. Tiene que hacerlo desde la transformación, porque ahora la única forma de tenerte cerca es merecerlo vibracionalmente. Esto aún no termina. Vamos a entrar en la siguiente fase, donde te mostraré cómo mantener este estado vibracional cuando él intente, de forma inconsciente, volver a arrastrarte al patrón anterior. Porque va a intentarlo, no por maldad, por inercia. Lo importante es que tú estés tan anclada a tu nueva versión, que cualquier intento de reenlace disfuncional no te desestabilice, sino que te confirme que ya no estás disponible para menos de lo que sabes que mereces. Quédate conmigo. Lo que viene ahora no es una táctica, es la integración final de tu nueva identidad. Y una vez que esté sellada, será imposible que él no lo sienta. Hay una fuerza que se activa cuando dejas de justificar la indiferencia del otro. Una energía silenciosa, poderosa y transformadora que nace el día en que decides dejar de preguntarte qué hiciste mal, qué te faltó dar, o en qué momento cambiaste para que él dejara de verte. Esa pregunta se convierte en cenizas, en el instante en que comprendes que el problema nunca fue cuánto diste, sino cuánto dejaste de darte a ti para sostener algo que solo tú alimentabas. Ese es el momento exacto donde todo comienza a inclinarse a tu favor, porque la realidad ya no gira alrededor de lo que perdiste, sino de lo que estás a punto de recuperar, a ti. El orgullo que él sostenía, esa postura fría, casi calculada, ese distanciamiento que parecía firme, empieza a fracturarse con una fuerza que ni él mismo comprende. No porque tú lo busques, no porque lances indirectas o juegues a desaparecer para que te extrañe, sino porque esta vez tu silencio no está lleno de estrategia, está lleno de verdad. Es un silencio que ya no necesita pruebas, ni promesas, ni explicaciones. Es el tipo de silencio que se siente como un portazo emocional. No porque tú lo cierres con violencia, sino porque dejas de sujetarlo con tu energía. Y en ese desprendimiento, él comienza a flotar sin dirección, como alguien que pierde un punto de referencia vital y no sabe cómo reconstruirlo.
Lo que ocurre en él no es inmediato. No se manifiesta con un mensaje dramático ni con una súplica repentina. Empieza en lo más cotidiano, en los lugares donde tú solías estar, en los momentos en los que antes habría contado contigo, en los instantes en los que todo sigue igual, pero tú ya no estás. Es entonces cuando el ego comienza a experimentar su primer quiebre serio, la realización de que el control emocional que creía tener nunca fue sobre ti, sino sobre la parte de ti que aún no se había descubierto del todo. Ahora esa parte ha despertado. No solo la reconoces, la proteges. Has hecho de tu energía un territorio sagrado donde no cualquiera entra, ni siquiera quien alguna vez fue todo para ti. Porque aprendiste a ver que tú misma puedes ser todo para ti, sin necesidad de fragmentarte para que el otro se sienta completo. Esa enseñanza no se aprende leyendo. Se encarna a través del dolor, la introspección, el crecimiento sostenido. Y ahora que la llevas dentro, ya no puedes ocultarla. Tu presencia habla antes que tú. Tu vibración dice lo que tu boca ya no necesita pronunciar. Ahora me pertenezco. Esa es la frase que su alma escucha cada vez que intenta recordarte como antes. Pero ya no puede, porque tú no estás en su mente con la misma energía. Él recuerda lo que fuiste, pero lo que eres ahora no lo conoce. Y eso lo intriga, lo confronta, lo inquieta, porque sabe que si se acerca, no encontrará a la mujer que toleraba el amor a medias, sino a alguien que ha construido una vida emocional tan rica, tan llena, tan entera, que cualquier intento de volver sin transformación será rechazado sin drama, pero con una contundencia que se siente como una pared vibracional. Él no puede anticipar esa respuesta con lógica, solo la intuye. Es ese presentimiento que lo frena. Esa sensación de que no bastará con decir que se equivocó, que no alcanzará con extrañarte, que tendrá que llegar desde otro nivel. Uno al que no puede acceder si sigue creyendo que el amor es algo que se gana desde la comodidad o desde el deseo egoísta. Él tendrá que desaprender su antiguo lenguaje emocional y aprender uno nuevo. El del compromiso real, el de la entrega genuina, el de la responsabilidad afectiva. Pero ese camino no depende de ti. Tú ya hiciste tu parte, ya sembraste, ya diste, ya sostuviste. Ahora estás en la fase más delicada y más poderosa de todas, la de recibir sin perseguir, la de atraer sin insistir, la de ser sin tener que demostrar. Esa fase en la que tu energía es tan coherente, tan magnética, tan profundamente arraigada en tu verdad, que no importa cuántas distracciones haya afuera, lo que es para ti, lo que está listo para sostenerte de verdad, lo que resuena con tu nueva frecuencia, llegará. Lo que no esté listo, simplemente se diluirá. Pero aún falta un paso más, un movimiento energético que sella este proceso desde lo más profundo de tu vibración. No se trata de que él te valore solamente. Se trata de que al valorarte tú con tal intensidad, lo obligues a redefinir lo que el amor significa. Esa redefinición es el verdadero cambio. No el arrepentimiento, no la disculpa. La transformación. Quédate, porque lo que vamos a activar ahora no es un mensaje para él. Es una vibración tan nítida, tan limpia, tan poderosa, que hará que no pueda dejar de buscarte, aunque no sepa cómo alcanzarte todavía. Cuando una mujer toma la decisión de dejar de explicarse, algo cambia para siempre en el campo energético que la rodea. Es como si el universo, al ver que ya no estás dispuesta a argumentar tu valor, empezara a reorganizar cada pieza a tu favor. Y los efectos de esa decisión no son solo internos. Quien alguna vez tuvo acceso a ti, aunque no lo diga, empieza a notarlo en lo más íntimo de su percepción, porque tu energía, esa que antes vibraba alrededor de él, que respondía, que toleraba, que esperaba, ahora ha cambiado de dirección. Ya no gira alrededor de su mundo, ahora gira en torno al tuyo. Y ese giro, por pequeño que parezca, tiene consecuencias profundas. Él empieza a notarlo primero como una incomodidad difusa, un algo que falta, un no saber por qué,
pero sentirse distinto. Tal vez más distraído, más inquieto, menos centrado, porque tú eras ese ancla emocional que, aunque no reconocía, sostenía su equilibrio. Y ahora que tú te has retirado, no con resentimiento, sino con dignidad, el sistema que él había armado empieza a tambalearse, porque no era él el que lo sostenía. Eras tú. Tú con tu entrega, tú con tu comprensión, tú con tu disposición a estar, incluso cuando no recibías lo mismo a cambio. Pero ahora todo eso se ha reordenado, porque has entendido que amor no es aguantar, no es esperar, no es justificar ausencias, silencios, inconsistencias. Has comprendido que estar disponible para alguien emocionalmente inmaduro no te hace fuerte, te hace ausente para ti. Y ya no quieres estar ausente para ti. No después de todo lo que has atravesado. No después de ver lo que ocurre dentro de ti cuando vuelves a ti. Cuando te eliges sin explicaciones. Cuando ya no te negocias. Esa claridad se refleja en cada cosa que haces. En cómo hablas, en cómo caminas, en cómo ya no revisas el teléfono esperando algo. En cómo sonríes sin motivo, porque ahora el motivo está dentro. Porque ya no necesitas que él te vea para verte. Porque te estás viendo tú como nunca antes, con más ternura, con más coraje, con más presencia. Él siente esa vibración aunque no la entienda, aunque no tenga palabras para nombrarla. Lo que sabe, muy en el fondo, es que tú te fuiste de un lugar del que no se vuelve fácil. No porque hayas desaparecido, sino porque ya no estás emocionalmente disponible para seguir sosteniendo lo que no era recíproco. Y ese cambio lo afecta, no por control, no por orgullo herido, por vacío real. Porque tú llenabas espacios que ni él sabía que tenía, hasta que dejaron de estar habitados por ti. Lo más potente de este punto es que tú no necesitas hacer nada. No necesitas publicar indirectas, no necesitas cerrar ciclos en voz alta. No necesitas una conversación final. Tu energía ya cerró ese ciclo. Ya selló esa puerta. Ya decidió que, si alguna vez vuelve, no será recibido por la mujer que se quedó esperando, sino por la mujer que floreció en su ausencia. Esa versión tuya no es una estrategia, es una consecuencia. Es el resultado natural de haber priorizado tu crecimiento por encima de cualquier apego. Ahora él se encuentra con un dilema interno. Querer acercarse, pero no saber cómo. Porque algo en ti ya no responde como antes. Porque las claves emocionales que usaba para tocarte ya no abren nada. Porque tu silencio no es castigo, es libertad. Porque tu distancia no es juego, es renacimiento. Y ante eso, solo hay dos caminos posibles para él. O evoluciona para alcanzarte, o se queda con el eco de lo que fuiste, sin llegar nunca a conocer lo que eres ahora. Tú ya no necesitas que vuelva para sentir que valió la pena, porque ya valió. Valió por la mujer en la que te convertiste, por la paz que ahora sientes, por la fuerza que descubriste cuando todo lo que te sostenía se vino abajo, y tú elegiste reconstruirte con más belleza que antes. Valió por la claridad con la que ahora ves quién eres y lo que mereces. Pero el proceso no termina aquí. Aún hay una capa más profunda por activar, porque si quieres que esta vibración se mantenga estable, incluso si él reaparece con promesas, nostalgia o intensidad emocional, necesitas anclarte aún más fuerte a tu nueva frecuencia. En la siguiente parte te voy a enseñar cómo integrar ese anclaje a nivel vibracional, cómo hacer que tu campo no se vea afectado por sus reacciones, sino que permanezca en su centro, inamovible, intocable. Quédate conmigo, porque lo que vamos a sellar ahora no es el recuerdo de lo que fuiste para él. Es la consolidación de lo que tú ya eres para ti. Y cuando eso esté completo, no habrá ego que pueda ignorarlo. Ahora que has recorrido este proceso, que has sentido cómo tu energía se alinea con tu verdad más profunda, sabes que ya no necesitas hacer nada más que mantenerte en ese lugar interno donde no se suplica, no se fuerza, no se busca, porque desde ahí es donde nace tu verdadero magnetismo, no en lo que dices o haces,
sino en lo que eres cuando te sostienes en tu centro sin volver atrás, sin bajar tu frecuencia, sin entregar tu paz por migajas de atención. Él puede sentirlo aunque no lo confiese. Puede intentar ignorarlo, disimularlo, distraerse. Pero lo que una vez tocó su alma, lo seguirá llamando en silencio. Porque tu ausencia no es olvido. Es una vibración que sigue hablando, incluso desde la distancia. Tú no estás aquí para ser reconocida por quien aún no sabe ver. Estás aquí para ser tú, en tu máxima expresión, con o sin su presencia. Y esa es la energía más irresistible que puede emitir una mujer. La de quien se pertenece tanto, que solo puede ser alcanzada por quien venga con el alma despierta. Ahora quiero leerte. Déjame aquí abajo en los comentarios una palabra, la que represente el poder que descubriste en ti a lo largo de este mensaje. Tal vez fue claridad, liberación, fuerza, verdad o presencia. Esa palabra será tu ancla, tu vibración, tu firma. Y si este contenido te movió, si algo resonó profundo dentro de ti, déjamelo saber. Porque lo que viene en los próximos videos será aún más poderoso, más específico, más transformador. Nos vemos pronto, prepárate, porque lo que eres ahora ya no puede ser ignorado.